¿Qué es un circuito eléctrico? El circuito eléctrico es el recorrido establecido que una corriente eléctrica tendrá. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de los electrones que conforman la electricidad. Los circuitos eléctricos están presentes en toda instalación que haga uso de energía eléctrica. Son indispensables para el funcionamiento de artefactos y maquinaria. Suelen diagramarse con antelación para cubrir potenciales percances. Los circuitos eléctricos no solo están presentes en grandes obras eléctricas, sino que en cualquier artefacto andante. El voltaje es denominado también como tensión o diferencia de potencial. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio y su fórmula es voltaje igual a intensidad por resistencia. Corriente. La corriente se puede definir como un flujo ordenado de electrones, es decir, los electrones en movimiento constituyen una corriente eléctrica. La corriente que pasa por un alambre tiene una dirección y una magnitud. El símbolo de la corriente eléctrica es la letra I y una unidad de corriente es el ampere. El ampere corresponde a una carga que se mueve con una rapidez de un coulomb por segundo. Hay dos maneras de representar la dirección de la corriente eléctrica. Uno es sentido real, que es cuando la corriente eléctrica va de negativo a positivo, y el otro es el sentido convencional, que es al revés, cuando va de positivo a negativo. Resistencia eléctrica. Podemos estar refiriéndonos a una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente, o bien a un elemento de un circuito, una pieza física que forma parte del mismo. Se denomina resistencia eléctrica de un conductor a la oposición que ofrece dicho conductor al paso de la corriente eléctrica. Resistencia de un conductor. De forma experimental se puede demostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de el material del que está compuesto, la temperatura a la que se encuentra. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es su resistencia eléctrica. Su longitud. La resistencia aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor. Su sección. La resistencia disminuye proporcionalmente a la sección transversal del conductor. Resistividad. La resistividad es una magnitud propia de cualquier material que depende directamente de su naturaleza y de su temperatura. Matemáticamente se puede obtener a partir de la temperatura del material. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Esta ley es fundamental para el estudio de la electricidad y significa que la tensión o el voltaje medido en voltios va a ser igual a la corriente o intensidad medido en amperios por la carga de resistencias medida en ohmios. Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la carga, es decir, situados uno a continuación del otro. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener conectadas varias líneas alineadas paralelamente entre sí, de tal forma que cada línea tiene una resistencia y estas líneas están conectadas por puntos comunes. La inductancia es la propiedad de los circuitos electrónicos por la cual se produce una fuerza electromotriz cuando varía la corriente que pasa, ya sea por el propio circuito, autoinducción, o por otro circuito próximo a él, inducción mutua. Cuando un flujo de electrones circula a lo largo de un conductor, empieza a expandirse un campo magnético desde el eje del conductor. Las líneas de fuerza del campo magnético se mueven hacia afuera a través del material conductor, continuando después por el aire, induciendo un voltaje en el propio conductor. Este voltaje inducido tiene siempre una dirección opuesta a la de la circulación de la corriente. Debido a dicha dirección opuesta a este voltaje, se le llama fuerza contraelectromotriz. La inductancia se expresa en henrios.
El efecto de la fuerza contraelectromotriz que se crea en el conductor es de oponerse al valor máximo de la corriente, aunque esta es una condición temporal. Cuando la corriente que pasa por el conductor alcanza finalmente un valor permanente, las líneas de fuerza dejan de expandirse o moverse y ya no se produce una fuerza contraelectromotriz inversa. En el instante en que la corriente empieza a circular, las líneas de fuerza se expanden con la máxima velocidad y se produce el valor máximo de la fuerza contraelectromotriz en dicho instante. La fuerza contraelectromotriz inversa tiene un valor justo inferior al voltaje aplicado. Un capacitor consiste en dos conductores, por ejemplo el X y el Y. A estos se le llaman placas. Estos se encuentran completamente aislados y en el vacío. Un capacitor también se encuentra cargado si las placas tienen cargas iguales y opuestas. Por ejemplo, de igual manera, un capacitor adquiere carga eléctrica si lo conectamos a las terminales de una batería. La ley de Joule establece que todo conductor recorrido por una corriente se calienta, lo cual produce el llamado efecto calórico de la corriente eléctrica. En la aplicación práctica de este efecto son particularmente importantes las relaciones entre las magnitudes eléctricas como corriente, voltaje y resistencia con la cantidad de calor desarrollado. La cantidad de calor se mide en calorías. Una caloría es la cantidad necesaria para llevar a 1 centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Joule encontró como consecuencia de sus experimentos que una corriente de 1 ampere desarrolla 0.239 calorías en una resistencia de 1 watt. Este número determinado por la experiencia se llama equivalente termoeléctrico. El calor desarrollado en 1 segundo es de 0.239 calorías por la corriente por el voltaje en un tiempo de segundos. En la industria se pueden encontrar estos efectos caloríficos en una continua aplicación, por ejemplo, en los hornos para templar, fundir u obtener metales de difícil fusión, en las calderas de vapor eléctrico.